días a todos y les quiero invitar a buscar en su Biblia el libro de Filipenses, la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Y estaremos mirando hoy, estaremos exponiendo los versículos, el capítulo 4, versículos 6 al 7. Como siempre hacemos, predicamos expositivamente, consecutivamente también, a través de la palabra de Dios, y estamos ahora en unos textos que yo creo que han sido de gran bendición al pueblo de Dios por siglos. Estos son los versículos que muchos debemos devolver una y otra vez, porque dentro de ellas hay una promesa. Y dentro de estos versículos que vamos a ver hoy, hay un gran ánimo para nosotros. Y en estos tiempos que estamos viviendo, estamos viendo más y más lo que el texto nos enseña, particularmente en el versículo 6, sobre el afán o la ansiedad. Esa es la nueva palabra que hay en estos días, la ansiedad. Y yo creo que, bueno, la palabra de Dios siempre trata de todos los asuntos de nuestra vida. Y una que en particular vemos que ha sido en parte necesario de hablar y realmente ver en la Biblia qué es lo que nos dice a nosotros sobre este problema que estamos viendo, sobre el afán o la ansiedad. Son las mismas palabras los dos, solamente se manifiestan de otras maneras. Así que si tienen sus Biblias allí, voy a leer, de hecho quiero leer hoy del versículo 1 hasta el versículo 7, y después voy a enfocarme en los versículos 6 y 7. Y dice así, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si están allí, digan amén. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor. Siempre, otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te necesitamos, y mientras estamos orando ahora, mientras estamos suplicando, mientras estamos pidiendo, haciendo peticiones, yo te pido en el precioso nombre de Jesucristo que tu paz reine en nosotros hoy. Que tú quites toda ansiedad, tú quites todo afán en este momento. Quita toda distracción, quita cualquier cosa, cualquier enemigo que esté levantándose, que tú lo quites de este hogar, de este lugar. Que tu Santo Espíritu sea el único Espíritu bienvenido hoy aquí. Y que podemos nosotros someternos a tu palabra, escuchar con atención, y que tu Espíritu nos cambie de gloria en gloria para ser más como Cristo. Y a la misma vez, Señor, no queremos descuidar de pedir por aquellos que no son salvos, que nunca han experimentado el nuevo nacimiento, que hoy puedan nacer de nuevo, y que tú des vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Haga tu obra, Señor, nos sometemos a ti, te necesitamos en Cristo Jesús. Amén. Para darle una oración, para traer todo esto en una enseñanza, yo creo que lo siguiente quizás lo más práctico para nosotros, y es que la realidad sobre estos versículos es que Dios nos puede dar la gracia de su paz
si perseveramos o somos firmes en la oración y súplica con acción de gracias, con fe. Déjame repetirlo. Dios nos puede dar la gracia de su paz si perseveramos o somos firmes en la oración y súplica con acción de gracias, con fe. Lo que estamos viendo aquí es una vida disciplinada en oración. Si yo hago una pregunta, una encuesta ahora mismo, yo estoy seguro que muchos se van a sentir avergonzados de contestar esto. ¿Estás orando lo suficiente? Ya con varias caras mirando para abajo, ya yo sé la respuesta. ¿Estás orando lo suficiente? Ahora, déjame darle cuán simple es el diagnóstico o la cura de la ansiedad. Todos nosotros que caemos en el pecado del afán y ansiedad, hay una manera, una gracia que Dios nos ha dado para resolverlo. Hay solo uno, y es la oración. Sí, hay cosas que los seres humanos han inventado para ayudar a algunos que quizá están en un estado de ansiedad más difícil de poder trabajar. Pero eso no excluye que tenemos un arma que es sumamente poderosa en contra de este pecado que ha nacido otra vez en esta sociedad, que es la ansiedad. Y déjame decirle, la ansiedad es un pecado. No podemos escapar de esa realidad. Cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí, bajo la autoridad del Espíritu Santo, cuando él dice, por nada estéis afanosos. Hacer lo opuesto de esto sería ir en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, podemos deducir que es un pecado el afán y la ansiedad. Y otra vez, yo quiero primero decir, porque yo sé que hay algunos que luchan con ciertos niveles de ansiedad donde requieren algún tipo de medicamento, pero eso no es la cura. Eso es solamente parar de sangrar por un momento. Yo no estoy en contra, yo no estoy en contra del uso de medicamentos, pero eso no va a resolver el problema. Yo quiero que eso esté claro ahí. El único que puede resolver este problema es Dios. Entonces, para ver dónde llegamos, vamos a ver dónde estábamos la semana pasada. Hablamos en el versículo 1, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo, mostrando amor hacia este pueblo, les dice a ellos, esto es un mandamiento, estar firmes en el Señor. Y pudimos deducir que estar firmes es perseverar. En otras palabras, continuar, es mantenerse fiel. ¿Y a quién debemos mantenernos fiel y perseverar? En el Señor. Y después de aquí, él da una serie de exhortaciones de cómo la vida firme, perseverando, se ve en la vida de la iglesia, del individuo y hacia el mundo. Primeramente vemos que debemos estar firmes en la unidad como iglesia. Y esto tiene que ver con la relación con mis hermanos. Yo debo ser un agente de unidad, no de división. Debo de vivir en armonía en el Señor. Yo no debo ser la razón de traer división, tanto en mi hogar, en mi trabajo o en la iglesia. Yo debo de esforzarme para traer unidad. Y eso es lo que Pablo está diciendo a Evodia y Síntique. De hecho, hasta le dice, están hasta pidiéndole que busquen ayuda de otros, como Clemente y otro más. Segundo que vimos fue que debemos estar firmes, perseverar
en nuestro regocijo en el Señor. Me encantó que el pastor Alexander nos animó, nos exhortó a nosotros a regocijarnos. Amados, esto no es un funeral, esto es una celebración. Debemos de estar alegres porque Dios nos ha salvado por su gracia. ¿Qué más necesitamos para estar gozosos? Y el gozo de nosotros no es algo experimental, es sobre una persona y es en el Señor. Él es el fundamento de nuestro gozo. Y si hoy no tienes gozo, si no tienes alegría, es porque no estás en el Señor. 2 más 2 es 4, aunque lo diga un loco. Si tú no tienes gozo hoy, es porque tú no estás en el Señor. Es así de simple. No quiero sobrecomplicar esto. Nuestro gozo, nuestra alegría viene de Dios, viene del Señor. Y cuando tú estás miserable es porque o estás en pecado o estás buscando tu alegría y gozo en otras cosas. Y déjame decirle, la otra cosa nunca te hará feliz. El único que puede darte gozo, regocijo, es el Señor. Es el único. Yo sé que eso suena simple, pero es la realidad, la verdad de la Biblia. Y lo tercero que vimos es que debemos estar firmes en la bondad. Debemos de ser bondadosos. Debemos de tratar a otros bien. Practicarlo tanto de adentro como los de afuera. Dice que nuestra bondad, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Tanto cerca con nosotros como cerca en su venida. Debemos practicar la bondad uno con otros. Ustedes cantamos una canción hace un momento que habló de cuán bueno es Dios. Y si Dios es bueno, esa característica de Dios debe de salir hacia otros por agentes que han sido salvos por su gracia, son los creyentes. Entonces trátanse en uno a otro bien, que el mundo vea cómo nos tratamos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros, que nos amemos unos a otros, que nos cuidemos unos a otros. Esas cosas son el medio para mostrar nuestra bondad, tanto aquí como afuera. Y hoy vamos a el primer punto de firmeza que comienza de manera negativa. Este punto empieza negativo, pero termina con gloria. Y hoy vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver el pecado del afán. Vamos a ver la petición delante de Dios y vamos a ver la paz de Dios. Si no se pueden recordar lo que predico hoy, por lo menos recuerden que hay 3 P's. Y eso les puede guiar y ayudar en este caminar que vamos a hacer en estos días, en este momento. Primeramente vemos el pecado del afán. ¿Qué significa afán? Bueno, la palabra en el original puede ser una palabra positiva o puede ser una palabra negativa. Realmente la palabra es neutral, no tiene ningún esfuerzo de ninguno de estos dos lados. Y depende realmente del contexto, del uso de la palabra. La palabra va a ser definida de acuerdo a su contexto. Y prácticamente la palabra afán significa un deseo, un interés fuerte sobre alguien o algo. Es un interés, un esfuerzo hacia alguien o algo. Y ese interés es fuerte. Ahora vamos a ir desempacando esto mientras vamos entrando, porque en el contexto aquí, cuando Pablo dice el no debemos de estar afanados, obviamente tiene que ver con la parte negativa. Pero yo quiero hablar primero por cómo esta palabra se usa también de manera positiva. Filipenses 2:20. Si ustedes tienen su Biblia pueden ir hacia allá.
Y Pablo usa esta misma palabra y dice, pues a nadie más tengo del mismo sentir que esté sinceramente interesado, ahí está la palabra, en el bienestar de ustedes. Ahí Pablo lo usa de una manera positiva. Timoteo estaba sinceramente preocupado por los filipenses. Ahora, otra palabra que podemos usar para la palabra afán es preocupado. Uno se puede preocupar bien de otra persona. Los pastores, Pastor Tony y yo, nos preocupamos por la iglesia. Ustedes se deben preocupar uno por los otros. Si alguien no vino hoy, ustedes se deben preocupar por eso. Debe estar interesado, sinceramente, por el hermano que no vino hoy. Así que la preocupación, otra vez, en este caso, cuando es bueno, es algo natural y normal. Pablo lo usa también en 1 Corintios 12:25, cuando habla del cuerpo, cómo el cuerpo debe funcionar uno con otro. Y él dice, a fin de que en el cuerpo no haya división. Otra vez, Pablo está hablando de la iglesia, no quiere ver división en la iglesia, en este cuerpo, usando la ilustración de un cuerpo físico. Él dice, no debe haber división. Imagínate si un brazo decide irse del cuerpo. Esto es algo exagerado, algo que no debe de pasar. Si no, escuchen esto, que los miembros tengan el mismo cuidado, preocupación, unos por otros. Así que hay aquí un lado positivo en cuanto a preocuparse. Pero hoy vamos a enfocarnos en el lado, en el punto negativo. Y una manera de traducirla es ansiedad. Ansiedad nunca, esa palabra nunca es positiva. Entonces, ¿qué significa? Significa tener ansiedad o preocupación por algo que puede suceder o que ha sucedido. Es tener la mente cargado con asuntos que están fuera de tu alcance o que no puedes resolver. ¿Ustedes han tenido eso? ¿Le ha pasado eso? La gente se carga mentalmente por cosas que no pueden controlar. Por ejemplo, yo doy gracias a Dios que ya no tengo que estudiar más y que no pienso estudiar más. Pero para los estudiantes, cuando ustedes tienen que tomar un examen y estudiaron toda la noche, toman el examen y tienen que esperar para ver qué sacaron en ese examen. Y ustedes se preocupan, se llenan de ansiedad. ¿Qué yo saqué? ¿Cómo yo hice? Esta pregunta era medio tricky y empiezan a llenar la mente con asuntos que tú no puedes ya más controlar. La Biblia llama a eso pecado. Es meditación negativa en asuntos fuera de tu control. Es enfocarte en algo que tú no tienes nada de control sobre ella. Oswald Chambers, un predicador, un capellán también en Inglaterra, dice de la ansiedad y afán lo siguiente: es una traición a la falta de cuidado de Dios y es una especie, escuchen esto, de blasfemia inconsciente contra Dios. Déjame repetirlo. Es una traición a la falta de cuidado de Dios y es una especie de blasfemia inconsciente contra Dios. En otras palabras, cuando tú estás experimentando el afán y la ansiedad, tú estás diciendo, Dios, tú no puedes cuidarme. Tú le estás comunicando a Dios que Él no tiene la capacidad de cuidarte a ti. Tú estás diciendo a Dios que Él es demasiado pequeño para resolver el asunto que yo tengo. Y amados, yo creo que Oswald Chambers tiene toda la razón. No hay blasfemia más grande que decirle a Dios que Él no puede cuidar de mí.
Y cuando tú empiezas a meditar en eso y sobrepensar en asuntos que tú no puedes controlar, estás diciéndole a Dios, salte del medio, yo puedo controlar esto. Y eso, amados, es un tipo de blasfemia contra Él. Cristiano depende de Dios. Jesucristo es la vid. ¿Ustedes han visto un pámpano que puede producir fruto sin la vid? Pero a veces nosotros queremos desconectarnos de la vid y decir, yo puedo controlar esto. Esto sí yo puedo. Dios, yo no necesito a Dios para esto. Yo esto lo voy a hacer yo solo. Y como tú y yo no somos Dios, cuando empezamos después a sobrecargarnos y ver que nosotros no podemos controlar la situación, ahí entonces venimos a Dios. Ay, perdóname, Señor, que yo fallé. Ahora sí entiendo. Déjame decirlo de otra manera. El afán es la manifestación de creerte Dios. Eso es el afán y la ansiedad. Tú no puedes controlar tu vida. Tú no eres soberano ni yo. Jesús nos enseña en Mateo 6, 25 al 34. Yo lo voy a leer porque yo creo que es válido leer esto, todos estos textos, porque Él habla del afán y la ansiedad. Y nuestro gran maestro toca este tema. Y Él nos da a nosotros cómo resolverlo y vamos a verlo también hoy. Por eso les digo, no se preocupen por su vida o no se afanen por su vida. ¿Qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo, ¿qué vestirán? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como una de ellas. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas. ¿Cuántas cosas? Todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. El Señor Jesús aquí en estos textos nos enseña varias cosas que yo quiero añadir a lo que estamos viendo aquí, porque no quiero pasar por alto el no en nada estar afanosos. Jesús habla de la preocupación o afán por nuestra vida, comer, beber, vestir. Hoy día nos afanamos en qué dirán de nosotros, qué necesito comprar, cuántos amigos tengo en los medios sociales y me han dado like. Nos preocupamos por el dinero. ¿Qué voy a estudiar? ¿Cómo puedo bajar de peso? Necesito hacer ejercicio. Mis hijos, ¿qué me voy a poner para ir a la iglesia? ¿Qué voy a comer después que termine el servicio? Y muchas cosas más. Nos preocupamos por todo eso. Y Jesús nos llama la atención, primeramente. Es fenomenal como el Señor Jesucristo enseña. Amados, yo les invito a que ustedes lean los evangelios para que ustedes vean cómo Jesús ataca los problemas de la vida.
Él lo hace con una precisión y exactitud como nadie en el mundo lo puede hacer. Mira cómo Él va. Él va atacando el problema del afán con el valor del ser humano. Jesús llama a nuestra atención que el ser humano vale mucho más que las aves del cielo. El otro día estaba mirando, solté a mis perritas y estaban haciendo sus necesidades. Y de momento yo estaba mirando y había unas aves pequeñas, yo no sé qué eran, pero estaban todos volando juntos. Y ellos estaban trabajando juntos para comer. Y yo estaba mirándolas y observando, porque este texto estaba fresco en mi mente. Yo estoy mirando y yo, ellos no tienen ni la más mínima preocupación de su vida. Están trabajando como deben de hacer, pero tú no las ves a ellas preocupadas. Ellas no están en ansiedad, como preocupadas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comer? Hoy está lloviendo, está cayendo granizo. Tú no los ves a ellas preocupadas. Están volando con calma, haciendo lo que hacen siempre, todos los días, sabiendo que su Padre Celestial la está cuidando. ¿Cuánto más tú y yo? Somos creados en la imagen de Dios, amados infinitamente por Cristo Jesús. ¿Cuánto más no nos debemos preocupar nosotros por las cosas pequeñas de la vida? Sin embargo, son las cosas pequeñas de la vida que más ansiedad nos da a nosotros. Cosas que quizá ni existen. Le damos una sobreimportancia a tal punto que nos paralizamos y no podemos hacer nada. Porque estas cosas pequeñas han brumado la mente. ¿Ustedes han visto un pajarito preocupado? Yo no. No hará, dice Jesús, no hará Él mucho más por ustedes. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen eso? Y Jesús después nos dice, ¿tú sabes cuál es el problema del afán? Aquí está, ¿están listos? Jesús lo dijo en capítulo 6, versículo 30 de Mateo. Es falta de fe. Ese es el problema del afán. El afán se manifiesta porque tú y yo no tenemos fe. Qué simple, ¿verdad? Este es el diagnóstico. El afán y ansiedad vienen porque no tenemos fe, según Jesucristo. Y un comentario que parece que es pasajero, pero en realidad Jesús está dirigiendo nuestra atención al problema mayor que tenemos tú y yo al tratar con el Padre Celestial, y es que no le creemos a Él. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? ¿Cómo podemos resolver el problema de falta de fe? Pues Pablo nos dice, tienes que orar. Tienes que orar. ¿Cómo se aumenta la fe? Orando, pidiendo. El acto de oración es un acto de fe. El yo ir ante un Dios que es santo, glorioso y bueno, y yo postrarme en humillación ante Él es un acto de fe. Yo estoy creyendo las promesas de la palabra y estoy respondiendo a Él y diciendo, Señor, yo te necesito. Eso es fe. Eso es poner fe en práctica. Entonces vemos en el versículo 6, la segunda parte, el apóstol Pablo rápido empieza a atacar el problema. Antes bien, en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias se han dado a conocer sus peticiones delante de Dios. Noten la tensión aquí, ustedes lo pueden ver, yo no sé si lo pueden ver o sentirlo, hay una tensión aquí. Nada estén afanosos, esa es la primera. Y segundo, mediante oración y súplica. Todo. ¿Ven la tensión? Nada y todo. Nada estén afanosos, todo mediante oración y súplica. ¿Están conmigo? ¿Sabe? El problema de nosotros es que lo tenemos al revés. Ese es el problema que estamos teniendo tú y yo. Lo tenemos al revés. Escuchen esto.
en todo estamos afanosos y en nada oramos. Ese es el problema. Ustedes pueden sentir esa tensión, lo sienten. Pablo está diciendo un nada y todo. Aquí es una gran tensión aquí. Porque el problema de nosotros es que lo tenemos al revés. Nos afanamos en todo y nunca oramos. De hecho, mira cómo tratamos la oración. ¿Están listos? Vela esto. Tú y yo lo hacemos. Todos somos culpables de este pecado. Bueno, solo me queda orar. Solo me falta orar. Wow, qué blasfemia. Que Dios nos cuide de eso. Y lo triste es que yo lo he hecho. Yo he tenido que pedirle perdón a Dios muchas veces por esa necedad que acabo de decir. ¿Cómo que todo lo que me falta es orar? Pero esa es mi vida. De eso yo vivo. Yo debo de estar disciplinado a tal punto que en todo estoy orando. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí en este texto. Antes bien, en todo. ¿Cuántas cosas? En todo, mediante oración y súplica con acción de gracia. Todo, desde lo más pequeño de mi vida hasta lo más grande. Todo yo debo de bañarlo en oración. Cada paso que yo tomo, yo debo de estar orando. Cada vez, cada cosa que yo estoy haciendo, cada persona con quien yo estoy hablando, cada acción que yo tomo en mi vida debe ser bautizado en las aguas de la oración. Todo lo que yo hago. Tristemente, muchas veces nosotros usamos la oración como el último resuelve de nuestra vida. Ore por mí, que me está pasando esto. Como que eso es lo último. Bueno, yo he tratado toda mi vida y nada me ha funcionado. Ahora oren por mí. Y eso es exactamente lo opuesto de lo que es la oración. Sino la oración debe ser todo. Todo lo que tú haces. El primer instinto, lo primero que tú debes hacer es ir a Dios. ¿Tienes problema en tu hogar, en tu familia? No sea un chismoso y decirlo a todo el mundo. Habla a Dios. ¿Tienes ansiedad por lo que está sucediendo en tu vida? No llame a medio mundo y decirle todos tus problemas primero. Habla con Dios primero. Derrama tu corazón ante Él. No tienes trabajo, no estés llamando a todos tus contactos y amigos. Pídele a Dios primero. Póstrate ante Él y dile, Señor, yo necesito un empleo. Cualquier cosa debe comenzar con oración. El afán es la enfermedad, la oración es la cura. Y cuando nuestro estilo de vida usamos la oración como un resuelve final, ahí está el problema. Tu falta de fe se descubrirá y te vas a preocupar por cosas pequeñas. Te vas a preocupar por las cosas más mínimas de la vida. Te vas a preocupar por montones de cosas que tú no tienes control sobre ellas. La oración alinea nuestro corazón a la voluntad de Dios. Cuando estamos orando, nuestro corazón que se ha despegado de Dios, nosotros en oración estamos alineándonos otra vez con Dios, haciendo los esfuerzos para que podamos otra vez sentir y saber que Dios está con nosotros. Eso es la oración, y amados, eso lo tenemos que hacer continuamente, cada momento. No podemos parar de orar. La acción en contra del afán es: sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Qué es una petición? Simplemente acción de pedir. Todo lo que tú necesitas en tu vida, debes primeramente traerlo a Dios en oración. Y debes pedirle perdón a Dios por usar la oración como el último remedio de su vida.
y alinear tu vida. Cambia tu vida. Arrepiéntete y empezar a poner en práctica lo que acabamos de ver aquí. Si no, el afán te va a destrozar. El afán y la ansiedad es peor que un cáncer. Te paraliza completamente. Tú no puedes hacer nada cuando estás en afán y en ansiedad. Tú no puedes hacer nada. Te paraliza completamente. Yo una vez fui a cazar con unos hombres. Cuando estoy hablando de cazar, es matar un animal. Fui a cazar y ellos me decían, tenemos que ir de noche. Y yo, pero es que de noche me gusta dormir. Y yo, no, pero tenemos que ir de noche porque es el mejor momento para cazar. Y yo, pues está bien, pues vamos. Y fuimos. Y horas esperando. Ahí te prueba la paciencia. Esperando y esperando. Y de momento aparece uno. Un deer, perdona que se me fue el nombre ahora mismo. Venado, gracias. Ahí estaba un venado. Y ellos tienen puntos por eso y yo no tengo ni idea cómo interpretar eso, pero el que estaba al lado mío dijo, esto es de 5 puntos. Y yo, ok, yo soy calvinista, así que yo puedo más o menos entender. Y él ahí, no, pues y me empieza a explicar y él dijo, si tú le pones la luz al venado, se paraliza y le puedes disparar. Ok. Y así mismo hice. Y cuando fui a disparar, fallé. Y cuando escuchó, se fue el venado. Pero él me dijo después, la razón por qué tienen que poner la luz es porque ellos caen en una ansiedad, no saben qué hacer. Y ese es el momento de matarlo porque ellos están quietos y no saben qué hacer. Están quietos y están listos para poder matarlo y llevártelo. Y a veces el enemigo usa la ansiedad, la luz de la ansiedad en tu oscuridad para paralizarte y destrozarte. Cuando tú y yo debemos de ir en oración hacia Dios, en todo. Así que funciona la ansiedad. No nos podemos mover, no podemos hacer nada. Lo único que nos queda es estar en un estado de pánico. Y entonces el corazón empieza a acelerar a tal punto que no lo podemos controlar. Y estamos en un estado de pánico porque no podemos controlar la situación y ya estamos inútiles, no podemos hacer nada y muchas cosas malas pueden salir de ahí. Pero cuando nosotros entonces nos humillamos y nos postramos en oración, Dios empieza a trabajar con nosotros. Juan Bunyan dijo que la oración es el derramamiento sincero, sensible, afectuoso del corazón o del alma a Dios por medio de Cristo, con la fuerza y la asistencia del Espíritu Santo, para las cosas que Dios ha prometido, o según la palabra, para el bien de la iglesia, con sumisión en la fe a la voluntad de Dios. Entonces la oración es la postura del cristiano de depender totalmente en Dios. La oración es la postura del corazón ante Dios en humildad, en confiar en las promesas de Dios en su palabra. Y el cristiano debe ser una criatura de oración. La oración demuestra nuestra dependencia en Dios. Nosotros entonces reemplazamos la ansiedad y afán con un encuentro real con Dios. Amados, cuando estamos orando, estamos ante la presencia del Creador del universo, del magnífico Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios omnipotente, omnisciente. Estamos ante su presencia. Y como Él es Rey de Reyes, Él es digno que doblemos nuestra rodilla ante Él y nos postremos humildemente nuestro corazón a Él y suplicar por todas nuestras peticiones. Y tú sabes, la gracia de la oración es esta, escuche.
Dios quiere que tú y yo vengamos a Él en oración. Dios te invita a ti a ir a Él, a su trono de gracia, para que puedas traer todas tus peticiones a Él. Qué bueno es nuestro Dios. Para tú ver un presidente o gobernador hay que hacer todo un protocolo para verlo. A ver si tú eres digno de estar al frente de ellos. Pero el Dios del universo invita a pecadores a venir a Él. El que es mayor que los gobernadores, el que controla a todos los gobernadores, el que es por encima de ellos, invita a ti y a mí a venir a Él y amarlo más y derramar nuestro corazón hacia Él en oración. Qué bueno es nuestro Dios. Qué regalo de gracia es la oración. Y qué mucho lo descuidamos nosotros. En Mateo 6:33 Jesús nos dice a nosotros cómo orar. Y Él dice lo siguiente. En Mateo 6:33 nos enseña a nosotros cómo matar la ansiedad. Cuando Él dice, pero busquen primero su reino y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. En el contexto de Mateo 6, Jesús comienza capítulo 6 en el versículo 5 explicando cómo orar. Y Jesús no tiene como 10 temas diferentes que Él está tratando en Mateo 6. Él no está tratando de un tema de la oración en capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y después llegamos al 33 y vemos que hay una búsqueda de Dios y su reino. En el versículo 10 del capítulo 6 de Mateo, Él dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. La oración con la petición de esperanza del reino es un medio de matar la ansiedad. Quita el enfoque de nosotros y nos enfocamos en lo que es importante, preeminente y la promesa de Dios. Buscan primero su reino, buscan el reino de Dios, venga tu reino y su justicia. Es la esencia de la oración cuando santificamos el nombre del Padre. Y la promesa de Jesús es esta. Todas estas cosas les serán añadidas. ¿Ustedes creen eso? ¿Creen eso? En la promesa de Dios. Que si tú vas a Dios en oración, todas estas cosas les serán añadidas. Si estás en afán y ansiedad, Dios, que es infinitamente bueno, te lo quitará, siendo Él tu sostén. En Lucas capítulo 11, el Señor Jesús enseña sobre suplicar y pedir. En capítulo 11, versículo 9 al 10, pedir y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se les abrirá. Y al final Él dice, el que pide se le dará el Espíritu Santo. En otras palabras, si tú vas en oración hacia Dios, Dios te dará algo mejor de lo que tú estás pidiendo. Dios te dará el Espíritu Santo, quien es Dios mismo. ¿Qué más necesitamos? Si nosotros vamos en oración hacia Dios, Dios nos va a dar Él mismo a nosotros. ¿Qué más necesitamos? ¿Tú necesitas algo más que Dios? No. Dios te ofrece Él mismo en oración. ¿Por qué será que somos tan necios en esto? Porque no confiamos en las promesas de Dios. Si confiaremos en las promesas de Dios, estaríamos orando continuamente. Pablo añade una cosita más a la oración y él dice súplica, rogar con intensidad. Es el contenido específico, preciso de la oración. Cuando yo estoy suplicando es porque hay algo que me tiene
con afán y ansiedad, y yo estoy rogándole a Dios que lo quite o me lo dé, dando a entender la totalidad de la oración aquí. Orar y suplicar es un acto de oración intensivo. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, estaba en el Monte de Olivos, antes de ir a la cruz, dice que Él oró con tanta intensidad que hasta sangre le salió de los poros. Yo te pregunto, ¿estás orando con una intensidad semejante a Jesús? Este es el Hijo de Dios. No tienes porque no pides. No encuentras porque no estás buscando. No se abre porque no estás llamando. Entonces Pablo añade una cosa más a la oración y la súplica, y es la acción de gracia. Esta palabra en su original es la palabra Eucaristía. Si algunos de ustedes salieron de la Iglesia Católica, saben que la Eucaristía era lo que algunos llaman la hostia, o lo que se da como el pan. Pero tristemente eso no es lo que es la Eucaristía según el término griego. De hecho, era una composición de dos palabras. Eo, que es bueno, y kairo, que es regocijo. Es un buen regocijo. Es algo que te ha traído gozo y tú lo quieres expresar con palabras de gratitud y palabras de agradecimiento. Es un corazón que rebosa de gozo y lo expresa con palabras de agradecimiento. Ustedes lo han visto. Cuando se le da un regalo a alguien que estaban esperando, en Navidad, si se acuerdan, hace unos meses atrás, que los padres que tienen niños, si su niño le pidió algo, ustedes se lo compraron, lo pusieron, lo envolvieron para tratar de esconder lo que era, y cuando el niño lo abre y ve lo que es, ustedes saben esa expresión que tiene, está tan alegre y te da las gracias, porque no hay otra cosa que hacer excepto dar agradecimiento por el regalo que ha recibido. Pues cuando nosotros estamos en oración y en súplica, debemos de tener un corazón como ese niño, por la gracia que Dios ha dado en Jesucristo, por el regalo de la oración, porque es un regalo. Debemos de estar agradecidos a Dios porque Él nos da acceso a su trono para estar ante Él. Oración sin acción de gracias, amados, es simplemente orar, es simplemente una petición a un genio. Pero oración que viene acompañado con acción de gracia es un corazón que rebosa de gratitud hacia Dios, porque uno, confiamos en sus promesas que Él cumplirá lo que Él dijo. 2, Él me ha salvado por su gracia. 3, Él me ama eternamente. 4, Él quiere que yo esté ante Él en oración. ¿Necesitan más? ¿Necesitan más razones para gozarnos en el Señor? ¿Para estar agradecido a Él por todo lo que nos da? Déjame ver si esto les daña la mente. Si solo tú y yo tenemos la salvación en esta vida, eso es suficiente para darle gloria, alabanza, acción de gracia por toda la eternidad. Si eso es todo lo que tenemos en esta vida, es salvación, eso es suficiente para estar agradecido por toda la eternidad. ¿Tú lo puedes ver así? ¿Lo ves, lo percibes esto como real? Ahora, aquí viene la promesa. ¿Están listos?
si yo hago esto, de no afanarme y orar con súplica y acción de gracia, Dios promete darme algo. Él no tiene que darme nada, pero Dios es tan bueno que nos da algo. Esto es una promesa, amado. Ustedes deben de afirmar esta promesa como algo real. Si tú haces esto, escúchame, esto es importante. Si tú haces esto, si tú oras, suplicas con acción de gracia, Dios ha prometido darte algo a ti. ¿Estás listo? Mira lo que Dios te da. Y la paz de Dios. ¿De quién? De Dios. Eso Dios lo da. Si yo oro con acción de gracias y estoy suplicando, Dios me da su paz. No paz solamente, no, paz de Dios. Esto no es una paz artificial, esto es paz que viene de Dios. Es la paz de Dios que tiene como Dios su origen. No viene por las circunstancias, no viene por nosotros, pero viene de Dios. Y la paz de Dios sigue directamente de la paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1, escucha esto. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses 1:20 dice el apóstol Pablo que él hizo esa paz por la sangre de su cruz. Nosotros fuimos enemigos de Dios. Piensa esto. Todo el mundo está orando, no todo el mundo, pero la mayoría de la gente está orando por Ucrania. Porque ellos están en un estado de guerra. Gente muriendo realmente. Esto no es una fantasía, esto no es algo, esto no es una película, esto es real. Gente ahora mismo, mientras estamos nosotros cómodos aquí, están muriendo en una guerra. Dos países enemigos peleando uno contra el otro. Uno que tiene mucho más recursos, mucho más poder, está peleando con un país que tiene mucho menos. Y como estamos viendo, si ven la noticia, ven los desastres que están sucediendo, las víctimas de la guerra. Ahora imagínate por un momento si para todo y Rusia dice, vamos a tener paz, no vamos a pelear más, vamos a resolver este desacuerdo que tenemos. Ya cesa. Imagínate cómo la gente se sentiría no tener que esconderse bajo miedo, escuchando las bombas, las explosiones, la gente muriendo. Imagínate por un momento, si puedes, imaginarte gente que de momento todo para y ya no hay necesidad de pelear más. Ahora imagínate tú contra Dios. Imagínate ahora mismo, tú eres enemigo de Dios. Eres un pecador que has fallado la ley de Dios. Y tú mereces toda la ira de Dios sobre ti. Y ahora imagínate que por medio de Cristo, ahora tienes paz con Dios. Ya no eres enemigo de Dios, ahora eres amigo de Dios. Por la obra y persona de Jesucristo. Ya no hay más enemistad. Ahora hay paz. Paz es la plena confianza, plena certidumbre de no estar en enemistad con otro. Nosotros lo que creemos en Jesucristo para salvación y confiamos en Él, ahora tenemos paz con Dios. Ir en guerra contra Dios es suicidio espiritual. Pero rendirnos como derrotados tenemos paz con Él. El afán es un enemigo de la paz. Para el corazón lleno de afán y ansiedad,
la paz es bienvenido. Una de las características del afán y ansiedad es guerra interna. Pero tener paz de Dios es una gran bendición. Y Dios ofrece paz. Él ofrece una amistad y relación de amor contigo cuando tú te entregas en la oración. Mientras no estés orando, escucha esto, ¿estás listo? Mientras tú no estés orando, estás en enemistad con Dios. No contra tu prójimo, no contra el mundo, no contra la situación. Mientras tú estás descuidando la oración, estás diciendo, Dios, tú eres mi enemigo, yo no te necesito, yo lo puedo hacer solo. Pero cuando tú te entregas a la oración, cuando tú te sometes humildemente, Dios te da su paz a ti. Rusia, que tiene fondos sin límites, no puede conseguir paz. No se puede comprar. Ucrania, que tiene mucho más dinero que todos nosotros, no puede comprar la paz. Pero Dios lo da gratuitamente a todos. ¿Y cómo lo puede obtener? Postrándote a Él en oración y súplica. Esta paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo Pablo describe esta paz? Mira cómo dice el texto. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cumple más que podemos planear y lograr. No hay dinero en el mundo que puede comprar paz, y mucho menos paz con Dios y de Dios. Sobrepasa todas las expectativas que puedes pensar. De hecho, Dios está infinitamente bueno. Y cuando tú vas en oración con Él, con tus peticiones, Dios te da mucho más de lo que tú pediste. Cuando oramos y suplicamos con acción de gracia, Dios nos da paz que no podemos comprender o explicar. Anoche yo estaba, como siempre, cuando voy a predicar, me da una ansiedad, yo no sé ni cómo describir. Miedo de lo que voy a decir, miedo de lo que debo de proclamar. Y yo empecé a darle rewind al sermón. Buen necio que soy, en vez de hacer lo que voy a predicar, que tengo que hacer. Yo estoy así dándole, no, tengo que cambiar esto, voy a hacer esto, voy a hacer. Yo estoy pensando un millón de cosas, tratando de hacer el perfecto sermón. Hasta que y ahí el corazón empezó a latir y yo estoy poniéndome ansioso y ya yo estoy sintiéndolo. Y lo único que me vino a la mente en ese momento fue orar. Me fui de mi cama, me fui solo y me arrodillé y le empecé a rogar a Dios y suplicarle a Él por su gracia. Dame fuerza, Señor, para poder dormir. Y de momento me entró, amado, no les miento, me entró un cansancio tan bueno. Todo lo que yo estaba pensando como se me fue. Y me fui, me acosté. Y caí, como decimos en Mila, como piedra. Paz. Señor, da paz cuando venimos a Él en oración. Es un regalo que Él da. ¿Cuántos aquí lo han experimentado? En medio de su afán, tú vas hacia Dios en oración y el Señor derrama su espíritu de tal manera que tú tienes una tranquilidad que todo va a estar bien. Sale con energía, sale alegre, sale contento. No hay manera de explicarlo, sobrepasa todo tu entendimiento porque tú has estado ante la presencia del grandioso Dios y glorioso Santo Salvador, quien es Cristo Jesús. ¿Cómo no voy a tener paz después de estar ante su presencia? Encima de eso, Dios, esta paz que nos da,
guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Todos esos malos pensamientos, todas esas locuras que empiezan a pasar en la mente de alguien que está afanado y ansioso, Cristo es el ancla del alma, donde yo estoy firme en Él. Y ya no tengo que preocuparme. Nos maravillamos de la paz de Dios y ahora tiene un efecto en nuestras vidas. Nos guarda del afán y ansiedad. Así de poderoso es la oración. Léelo, amados. Ustedes deben memorizar este texto. Este es el arma. Este texto es la espada, las balas. No sé qué otras más características puedo dar o qué más ilustraciones dar para luchar contra el afán. Con esto peleamos. Dios nos lo ha dado claramente. Nuestro corazón se ancla en Cristo. Dice Colosenses 3:15 que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados a un solo cuerpo, y sean agradecidos. Cuando la paz de Dios o la paz de Cristo reina en nuestros corazones y mentes, no hay lugar para el afán y ansiedad. Tu corazón está tan lleno de Cristo que no hay manera que el afán y la ansiedad pueda entrar. No hay espacio allí. Esta paz es dada cuando oramos y suplicamos con acción de gracias. Así que yo les ruego, amados, para poner esto en práctica, antes de tú tomar cualquier decisión, pequeña o grande, ve a Dios. Ora. Derrama tu corazón hacia Él. Y Dios te dará paz. Cuando un interno, una persona, cualquier persona de la iglesia me pregunta, yo tengo que tomar una decisión grande en mi vida. Lo primero que yo le pregunto es, ¿tú tienes paz con esa decisión? ¿Tienes paz en tomar esta decisión? Grande o pequeña, tú tienes paz. Cuando tienes paz en tu corazón, hágalo. Ahora, ¿cómo viene la paz? A través de la oración, súplica con acción de gracias. Tú tienes que tomar una decisión. Aquí está el secreto. Tú quieres saber la voluntad de Dios y tomar una decisión grande o pequeña en tu vida. Tienes que orar primero. ¿Viste qué simple es esto? Ora primero. Suplica a Dios. Sea agradecido con Él. Y con esa paz derrama tu corazón. Entonces puedes tomar la decisión. Dios te guiará. Dios te va a guiar. Toda la palabra de Dios te va a inundar en tu mente. Tú vas a tener tranquilidad y paz para decir, esto es lo que tengo que hacer. Así que ve a Dios. Tú tienes algo que, yo imagino que hay algunos hoy que tienen que tomar decisiones serias en su vida. Ponte a orar. Ponte a suplicar. Dale gracias a Dios. Que la paz de Cristo reine, sea derramado en tu corazón. Y entonces toma la decisión. Y Dios estará contigo. ¿Tienes paz con Dios hoy? ¿Tienes la paz de Dios? Cuando el príncipe de paz, Jesucristo, interviene en nuestra vida, Él gobierna la paz que debemos tener en cada momento. ¿Estás viviendo en la paz de Cristo? ¿En la paz de Dios? ¿Cómo lo hago? Una vez más, la repetición es buena para el alma. Orar, suplicar, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reinará en tus corazones. Haga eso, hágalo. Prueba a Dios en esto. Confirma las promesas de Dios. Y Dios hará lo que Él ha prometido hacer. Amén.